Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa Historia, Libros y Banderas, comenzando el año 2024. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Hemos cumplido 2 años de programa y este primer mes del año tenemos un invitado especial porque nos visita de la hermana República Argentina. No hemos podido hablar de fútbol todavía, yo soy un fanático del fútbol argentino. Él se llama Daniel López Rossetti y ha publicado este libro por editorial Planeta, La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Un libro difícil de clasificar, ¿eh? Para mí es un libro de historia, pero tengo el sesgo de historiador, es un libro de literatura, es un libro de cultura, un libro humanista en definitiva. Daniel, si ustedes vieran el currículum, imposible resumirlo, es médico, tiene varios libros publicados a la fecha, pertenece a numerosas sociedades y entre otras obras ha publicado una sobre el estrés, enfermedad del siglo XXI. Primero yo le quiero agradecer que se haya hecho un momento en su visita a Chile para visitarnos en Historia, Libre y Bandera. Gracias, Daniel, y bienvenido. No, Alejandro, el agradecido soy yo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Te trataron bien en Chile? Como otras tantas veces, porque vengo seguido. Así me contaste que había estado muchas veces. Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, cuéntanos primero, porque yo estoy haciendo conjetura y quiero saber quién es Daniel López Rossetti, porque es médico, es escritor, tienes programas en medios de comunicación, además publicas libros, tienes varias dimensiones de personalidad. Sí, soy estudiante crónico. Si fueran 2 palabras, estudiante crónico. Así me siento, Yeah. Estudiante crónico. Estoy en la facultad con los estudiantes de medicina y yo los miro, Alejandro, y digo, qué linda etapa que están pasando. Qué lindo que es estudiar y qué sé yo. Y todos los que hacemos la UDH, que es Unidad Docente Hospitalaria, los estudiantes de medicina, nos sentimos estudiantes, porque estamos entre nosotros y siempre estamos leyendo. Aparte, si te la crees, fuiste. Creo que en la vida, pero en medicina ni hablar. Con lo cual, que las ruedas del pensamiento estén siempre girando, ¿no? Es decir, es cierto que uno cuando tiene cierto conocimiento, casi tiene la obligación de repartirlo. Es decir, en nuestra área, el doctor Favaloro decía siempre que un médico tiene que hacer 3 cosas, que es asistencia, atender al paciente, asistencia, docencia, que es transmitir a los colegas, a los estudiantes, asistencia, docencia y la tercera, investigación. Es decir, en la medida que pueda, o investigación clínica o investigación básica. Así que, ¿quién soy? Un estudiante crónico. Pero reconocerás que tus intereses son bastante más amplios que la mera medicina. Sí, pero porque fue, digamos, acá entre nosotros la medicina te absorbe tanto, y uno se pasa tantas horas estudiando cuestiones muy específicas que atenta contra la cultura general si uno no hace un esfuerzo. Dicho en algún aspecto no debiera ser así, la medicina puede embrutecer. Cuando no debiera ser así, porque la medicina es ciencia aplicada. ¿A qué? A tu semejante. Entonces nunca deberías estar distante de lo cultural. Es decir, es un error cognitivo interpretarlo así. Sin embargo, por eso los médicos o muchos médicos hablan difícil o escriben difícil, me hace una receta y no se entiende lo que pusieron. Y eso no está bueno, porque, mira, si el paciente llega, yo hago medicina pública, hoy hago solamente hospital y actividad docente. Mi consultorio se lo dejé a mi hijo, que es cardiólogo y mejor que yo, pero siempre digo, si el paciente llega a la esquina del hospital y no sabe el diagnóstico que le diste y lo que tiene que hacer y no se lo puede decir a un amigo o un familiar, es porque el médico no le explicó bien. No se comunicó. Hay un error médico ahí. Vamos al libro, pero sin entrar en detalles todavía. ¿De dónde nace tu interés en estudiar la Gioconda y Leonardo y por qué escribiste este libro? Después vamos a ir a preguntas más específicas. Leonardo siempre me interesó por su capacidad científica, más que por su capacidad artística. En realidad, cuando te metes, Alejandro, en la vida de Leonardo, y bueno, es fuertemente ciencia. Si bien
en la época de Leonardo, Leonardo nació en 1452, fallece en 1519, nace en Anchiano, que es muy pegadito, 2 kilómetros de Vinci, por eso Leonardo da Vinci, y muere en Clos-Lucé, cerca, en Francia, en Clos-Lucé, en el castillo de Clos-Lucé, cerca del castillo de Amboise, donde estaba Francisco I, que es el rey que lo llevó a Francia. Pero la mayoría de las cosas que hizo Leonardo tenían que ver con la ciencia, con la práctica. De hecho, cuando él se ofrece para ir a trabajar a la corte de Ludovico Sforza y alejarse de Florencia, donde había tenido su capacitación con su maestro Verrocchio, donde fue amigo de Sandro Botticelli y de otros tantos, cuando él se va a Milán, y hace esos 200 y pico de kilómetros, y va de Florencia a Milán, se ofrece en su currículum, en su CV, su currículum vitae, al duque, a Sforza, a Ludovico Sforza, y da 10 puntos de sus capacidades. Y entonces pone arquitecto, ingeniero, catedrático, que arma puentes, armamento, y así 9 puntos. ¿Y sabes qué pone al final, Alejandro? También sé pintar. Parece broma. Parece broma, pero como él tenía que ofrecerse como para su corte con sus otras habilidades, pero también es cierto que él también sabía pintar. Lo que pasa es que lo hacía a un nivel de excelencia. Todos conocemos la Gioconda, pero ni que hablar de la Última Cena, por ejemplo. Vamos a entrar a eso, pero yo en la página 111 vi una descripción tuya de Leonardo que me abrumó. En tanto ello, si partimos de que Leonardo da Vinci nació en Anchiano, Italia, en 1452 y falleció en Amboise, Francia, en 1519, no cabe duda alguna que el desarrollo de su creatividad, de eso se trata, se extendió en el apogeo del Renacimiento, en múltiples áreas. Y luego dice, Da Vinci fue pintor, escultor, botánico, geólogo, arquitecto, anatomista, paleontólogo, mecánico, inventor, científico, músico, cartógrafo, urbanista, filósofo, escritor y, en definitiva, artista y científico. Claro, o sea, era Leonardo, mira, cuando se va, como recién decíamos, ¿no? En un momento se va de Florencia a Milán. Pero cuando estaba en Florencia, él cantaba muy bien, escribía música, cocinaba muy bien. Es más, tuvo un que le fue mal como negocio, pero tuvo un bar, un restaurante, junto con Sandro Botticelli. Claro. Se llamaba Los Tres Chanchitos y estaba en la entrada del Ponte Vecchio, en el río Arno. ¿Y se quemó ese o el del lado? ¿Cómo? Increíble. O sea, ganaría Masterchef hoy. O sea, sería una cosa extraordinaria. Y cuando los Medici lo envían a Florencia, él lleva como regalo de los Medici a Ludovico Sforza una lira, que era un instrumento musical que sonaba, según decía, excelentemente bien, y la construyó él. O sea, cantaba, construía instrumentos musicales, y va de Florencia a Milán, pero fabrica como una especie de carretilla, con una cantidad de ruedas y engranajes, y una cajita que mandaba cada tantas vueltas una piedra a otra caja, para medir la distancia. Entonces se la llevó de Florencia en ese viaje, que llevaba la lira, que iba a cantar, que se iba a presentar con esas 10 cosas, de la cual la última dice casi literalmente también sé pintar. Fue con eso para calcular la distancia. Fabricó un odómetro, lo que hoy tiene un auto, para saber los kilómetros. Y la distancia que él midió es la que hoy medís por Google Maps. Qué notable. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Y estamos hablando ahora. El Renacimiento era así, porque si vos te sentabas está bien, el perfil científico de él es inigualable, pero la expansión artística, la creatividad, las matemáticas, la perspectiva de los pintores. Imagínate que te vas a un asado y está invitado Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, Da Vinci. Y en un momento convivieron. Y era el Renacimiento, se salía de la oscuridad. Y eso fue desde muy chico, porque tú cuentas que no sé si a los 14 años, 13 años, él empezó a dibujar un castillo que se estaba construyendo y las proporciones con las que dibujaba. El arquitecto se quedó maravillado. Sí. Él era un observador nato. Él describe que las libélulas, cuando bajan las alas delanteras, levantan las traseras. O sea, tiene cada descripción
de funcionamiento de fisiología, de botánica, con un nivel de precisión, con una dedicación de anatomía, ¿sabés qué describió? La aterosclerosis. Sí, lo vi. Él describió la aterosclerosis. No le puso el nombre, pero... No le puso el nombre, pero de una muerte que se habían ensanchado las venas. En Santa María Nuova, en el hospital de Santa María Nuova, donde él hacía estudios en cadáveres, hacía disecciones, había un hombre que se decía que tenía 100 años y que estaba internado, pero que se lo veía en paz y fallece. Y él hace la autopsia y describe un montón de cosas. De hecho, hace un artículo que se llama El hombre centenario, que tiene que ver con esto, y hace el estudio y describe sus vasos sanguíneos y sus arterias. Y las describe como engrosadas, como duras, y las asemeja a naranjas. Como que con el tiempo la costra se va haciendo dura y el lecho, la parte central, blanda. Como que el deterioro, el endurecimiento. Días después fallece una criaturita de 4 años y estudia las arterias y las describe como flexibles, como dóciles, como plásticas, como naranjas nuevas. La descripción, vos la lees, es la descripción de la aterosclerosis. Sí, claro. Y de esas, una atrás, los ventrículos cerebrales, que son orificios, cavidades que tenemos en el cerebro. Los nervios craneanos. Nosotros tenemos una serie de nervios craneanos. Viste que vos tenés nervios que salen de acá a distintas partes del cuerpo, pero acá en el cerebro también salen nervios. El primero es el oftálmico, el olfatorio, el oftálmico, el motor ocular común, el patético coclear, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el estatoacústico coclear, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso mayor. ¿Sabés por qué te digo todo esto? Porque yo en anatomía los tuve que estudiar, uno por uno. Él también los estudió. Y hay dibujos de él con todo eso, Alejandro. Impresionante. Yo hay una parte que no entendí de tu explicación, pero no sé si la pregunta es retórica. En una parte tú dices, científico o artista, y de tu descripción yo deduzco que es las dos cosas, Leonardo da Vinci. Exactamente, esa pregunta se la hice porque tuve la suerte de entrevistar al curador de la Gioconda. Sí, al que cuida la Gioconda. Lo explica en la introducción. Y que Vincent de Levian es el encargado con un grupo de artistas y científicos de sacar a la Gioconda cada X cantidad de años y estudiar, entre otras cosas, Alejandro, su tasa de envejecimiento. Nunca hay que olvidar, y siempre lo digo así, la Gioconda es una mujer de 500 años sin lifting. Sin lifting. Porque hay otras obras de Leonardo da Vinci, como la Santana, la Virgen y el Niño, o San Jerónimo, el San Juan Bautista, que sí fueron restauradas en el Louvre, dirigidas por Vincent de Levian. Yo a Vincent de Levian le pregunté, porque llevaba mi análisis, pero le dije, Leonardo da Vinci, ¿fue artista o científico? Y dijo, voilà, ambas cosas. O sea, de hecho la palabra ciencia no existía por entonces. La palabra ciencia es del 1800 y aparece en Londres. En ese momento lo que hoy más se parecía a la ciencia se llamaba filosofía natural. Todo se mezclaba. Vos imaginate que para hacer un pigmento y pintar a la Gioconda o cualquier obra, tenías que preparar la pintura. No la ibas a comprar en un pomo en una librería artística, que comprabas el color azul tanto, número 30 y tanto, y todos los días iba a ser igual. Cuando después se te acababa la pintura, tenías que volver a hacer el mismo tinte. Eran científicos. Es decir, claro, cuando Leonardo fue a aprender a lo de Verrocchio, primero seguro le dieron una escoba para limpiar, porque era un pichón. Tenía que limpiar, hacer las camas, pero después dijeron empezar a hacer pinturas, tintes, mezclar estos pigmentos con estos óleos, estos para esto. Eso eran científicos, o sea. Una última pregunta antes de hacer un alto, pero que también me llama la atención. ¿Cómo decidiste este formato que lo encontré muy interesante, que podríamos decir una explicación a dos voces? Por un lado tú eres el narrador, pero también la Gioconda es narradora, o sea, la que cuenta la vida de Leonardo
es la Gioconda, así lo decides tú como autor. Es que a mí... Y las explicaciones más científicas y que vuelven al pasado, las haces tú. Sí, es que me dio una fantasía de cabalgar entre la realidad y la ciencia, la realidad como ciencia y la ficción como fantasía. Entonces imaginé que alguien sentía unas caricias en el rostro y cuando ese alguien logró abrir los ojos y ver, se dio cuenta que no eran manos sino eran pinceles y que esos pinceles estaban manejados, conducidos por Leonardo da Vinci, su creador. Entonces la Gioconda, en esa tabla de álamo, donde está, porque no está en un lienzo, sino en una tabla de madera de álamo, la Gioconda cobra vida en esa tabla, en mi fascinación, en mi fantasía, en mi narrativa, cobra vida. Y entonces yo hablo en ese capítulo, ella dice lo que le pasa y lo hacen en letra cursiva. Incluso la letra está marginada en el libro. Sí, claro. Entonces yo después abajo sí hablo como médico y hablo de qué es la conciencia, qué es la teoría de la mente y varias cosas. En el segundo capítulo ella comparte el aire con su creador, Leonardo da Vinci, y se hace depositaria de toda su historia de vida y biografía. Entonces nos la cuenta en primera persona en todos los capítulos y yo hago una bajada médica. Así es. Como un pretexto. Pero ella tiene un lazo con él y él un lazo con ella, que cada lector lo interpretará, pero es el lazo entre la obra y su creador, ¿no? Pero es una lectura distinta y al menos a mí me sedujo y creo que es un muy buen aporte literario para este libro que seguiremos conversando después de un pequeño alto con Daniel López Rossetti, La Gioconda y Leonardo. Volvemos en unos segundos más. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando sobre Leonardo, sobre la Gioconda, sobre cultura, historia, sobre el presente. Daniel López Rossetti, libro publicado por Editorial Planeta. Y te quería preguntar, ¿cómo entras a la psiquis de una figura del pasado? ¿Cómo recreas una historia que, siendo real, no tenemos todos los detalles, tú los hilas? Por ejemplo, hay un capítulo bastante al final donde tú, no podemos decir reproduces, pero recreas la posible historia clínica de Leonardo da Vinci. Bueno, es un viaje en tiempo y espacio. Imagino que los historiadores hacen eso. Cuando conocen un personaje y se involucran cada vez más, lo empiezan a sentir, lo empiezan a vivir, lo empiezan a entender, pueden describirlo a través... Hay tanta información de Leonardo que vos tenés la oportunidad, Alejandro, de conocerlo. Leonardo, vos le invitarías a tomar algo a Leonardo, seguro. Sí. Sí, divertido, alegre, todos querían estar con él, culto, amigable, hablaba con todo el mundo, con los ricos y los pobres, respetaba la naturaleza, no comía carne, pero no por el colesterol, porque en ese tiempo no se sabía que existía, lo hacía por respeto a los animales. Era un hombre especial, incluso en ese perfil artístico. Creo que congeniaba una cantidad de cosas que
y hacer una historia clínica a través de un montón de elementos donde vos podés suponer que tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que tenía dislexia, que como muchos zurdos tenía más capacidad de creatividad por capacidad de visión tridimensional. ¿Viste cuántos zurdos se destacan en arte y en deporte? Y voy a decir, ¿por qué? ¿Tú nombras algunos en deporte? Hay en deporte, claro, porque... muestra a Maradona y a Messi, por lo menos. Es que para empezar a hablar. Pero imagínate que vos vas hoy a cualquier parte del mundo, acá, en Santiago, una escuela de artes plásticas. En la población general, en Chile, el 10% son zurdos. Escriben con la izquierda. El 90%, o casi el 90%, con la derecha, que uno puede ser ambidiestro. Eso siempre ha sido así, según tú dices. Siempre ha sido así, incluso se ven en las pinturas rupestres, se ve en la prehistoria, que ha quedado evidencia que siempre se usó predominantemente la mano derecha. Ahora, en una escuela de artes plásticas, la proporción es mucho mayor del 10%, es por lo menos el 20 o el 30%. Quiere decir que hay una relación entre la surdera y el arte. Y también la movilidad en el espacio, es decir, las capacidades de movimiento en los tres ejes, de ahí los deportistas, un tenista zurdo o Messi. Eso tiene que ver, yo ahí lo discuto, trato los distintos, pero si uno mezcla que tenía trastorno por déficit de atención, que más de una persona con trastorno de déficit de atención, con actividad intelectual normal, y si tienen lo que se llama pareidolia. Pareidolia es una capacidad que tenés vos, que tengo yo, y todos tus oyentes, y todos tus seguidores de redes. La pareidolia es la capacidad de conformar una imagen compleja en base a algo simple. Es decir, es la capacidad mental de configurar en base a imágenes 2 dimensiones en 3 dimensiones. Ejemplo, cualquiera de nosotros ve en el cielo una nube y la mirás bien y decís, parece un perro. Y me lo imagino de atrás, de arriba, de abajo. Yeah. Eso es pareidolia. En el trastorno por déficit de atención, que hay elementos para pensar que él tenía, la pareidolia es más frecuente. La dislexia, los trastornos de lectoescritura que él tenía, es más común la pareidolia. Él lo tenía. Los zurdos, ya lo dijimos, artes plásticas, él lo tenía. Quizás también, podemos charlar un rato largo, existe un arquetipo psicológico. Si bien es un continuo la sexualidad en términos de hombre y mujer, yo hago todo un capítulo que tiene que ver con la sexualidad, que es el sexo, que es el género, que es la orientación de género y que es la orientación sexual. Él era homosexual. Y si bien hay un arquetipo masculino y femenino, obviamente es un continuo. Sin embargo, hay características psicológicas que son más propias del varón y algunas que son más propias de... Él era homosexual. Yo creo que hasta eso le agregaba a él las potencialidades integrales del ser humano. No sé si logro explicarme en ese sentido. Por eso lo pongo al final, cuando digo, o al principio, cuando digo, si enviásemos una sonda o una nave espacial para que una lejana civilización nos conociera, yo mandaría en esa nave espacial 4 figuras. Una, el sistema solar, para que supieran dónde estamos. Otra, el hombre de Vitruvio, esa imagen de un hombre desnudo, extenso así, que son las imágenes antropométricas muy bien estudiadas por él. El hombre de Vitruvio, para que sepan sobre nuestra ciencia. Otra, la Gioconda, para que sepan sobre nuestro arte. Y otra, la imagen de Leonardo da Vinci, para que sepan de nuestra humanidad. Y en el sentido incluso de la integración hombre y mujer. Es decir, humanidad, que une a todo, a la mujer, al hombre, a la humanidad. Tú de Leonardo dices, página 233, hombre extraordinario, mente brillante, corazón noble. Te quiero preguntar 2 cosas aparentemente contradictorias, pues ya hemos visto varias cosas. ¿Qué puntos clave o poco conocidos encontraste en la investigación que uno dice era más de lo que yo pensaba, incluso? Y lo segundo que me llama la atención es que tú dedicas un capítulo casi completo al enigma de los cuadros sin terminar, lo que podríamos llamar los fracasos o los resultados incompletos de su obra. Hay algo que es muy importante. Leonardo fracasó en casi todo lo que hizo. Fracasó en casi todo lo que hizo.
Te podríamos hacer una lista de fracasos de Leonardo. Inmensa. Lo conocemos por lo que logró, pero también nos enseñan los fracasos. Yo al meterme tanto en la historia de Leonardo da Vinci, como también me metí en la de Botticelli, que era muy amigo de él, o de Miguel Ángel. Con Miguel Ángel estaba más bien peleado. Peleadísimo. Leonardo sufrió mucho a Miguel Ángel. Sufrió mucho. Porque Leonardo, con el trastorno de déficit por atención, no le dedicaba tanto a la pintura. Lo que pasa es que era un genio. Era como un futbolista, era como si Messi nunca hubiese entrenado, igual jugaría bien al fútbol. No sería Messi. ¿Me explico? Sí, claro. Es Messi porque nació Messi y entrenó y se capacitó y se esforzó enormemente. Por eso es Messi. Pero si Messi no se hubiese entrenado en fútbol, lo llevas a un campito, igual jugaría bastante bien. Sería bueno. Por lo menos más que yo, seguro. Bueno, Leonardo ya tenía eso, después se entrenó. Ahora, si vos me decís con qué me encontré con Leonardo, me encontré con un buen hombre. Me encontré con un hombre bueno, un hombre respetuoso de la vida, un hombre que le gustaba compartir su plato, su comida, que le gustaba charlar, un hombre que cultivaba su vid, sus uvas, y preparaba su vino, un hombre que respetaba el universo, un hombre que creía en una primera de las causas del universo, un hombre querible, un hombre que enseñaba con sus actitudes y formalmente enseñaba a pintores, a quienes los quise. De hecho, en Clos-Lucé, en sus últimos años en Francia, iban muchos estudiantes a aprender de él, porque era lógico. Fue el hombre del Renacimiento que más material escrito dejó. Por eso sabemos de él. Pero el material escrito es, por ejemplo, el vuelo de los pájaros. Estudió las alas y cómo vuelan los pájaros. Y de eso es un montón. El tratado de pintura. Eso es para enseñar a terceros. En la última parte tú reproduces textos de Leonardo, pensamientos de Leonardo. Aforismos y textos de él. Era un filósofo. Fíjate que cuando Francisco I lo invita a Francia, ya en sus últimos años de vida, de hecho, él va a Francia en 1516 y muere en 1519. Ya llega con parálisis de su mano derecha. Había tenido un accidente cerebrovascular izquierdo cuando estaba en Roma. De Roma, después se va de los estados italianos y se va antes que venga el invierno y el frío de los Alpes, cruza los Alpes y llega a Francia. Y vive ahí sus últimos 3 años. Y en esos 3 años se ocupó de enseñar. Y Francisco I le regaló un castillo para que usara hasta sus últimos días, a cambio solamente, Alejandro, de poder hablar con él y aprender. Porque era un filósofo. Vos sabés que el castillo de Francisco I, que era el castillo de Amboise, un castillo hermoso, obviamente, se unía con un pasadizo de 500 metros que iba al castillo de Clos-Lucé. Perfecto. Y el rey iba para hablar con él. De hecho está el mito o la idea no comprobada de que el rey lo acompañó en su muerte a Leonardo. Sí, parece no ser cierto, pero si no lo acompañó realmente, lo acompañó emocionalmente, porque lo quería mucho. Lo quería mucho. Hay una parte, te quiero preguntar 2 cosas sobre la inteligencia. Tú le das varias páginas a la inteligencia. Hay un capítulo, página 133, la inteligencia emocional de Leonardo. Y hay una frase muy notable, dice, la simple razón no alcanza. La inteligencia es mucho más que eso. Quería que abordaras un poco ese tema. Sí, porque la inteligencia es la capacidad de encontrar respuestas nuevas a problemas nuevos, encontrar respuestas a problemas nuevos. La inteligencia es una capacidad mental plástica, es una capacidad de apertura. La inteligencia es la capacidad de la duda. Quien está seguro no es inteligente.
la certeza va en contra de la inteligencia. La inteligencia es, puedo tener determinadas afirmaciones, pero atento a las novedades, puedo cambiarlas. Y hay un aspecto importantísimo, es que sostengo en otros libros que me tocó publicar en Planeta, uno que se llama Emoción y Sentimientos, cuya bajada, así como acá digo, La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, y en aquella vez puse Emoción y Sentimientos. Y donde dice, emoción y sentimientos, no somos seres racionales, coma, provocativamente somos racionales, pero pongo, no somos seres racionales, coma, somos seres emocionales que razonan. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando abarco el tema de la inteligencia de Leonardo, destaco, porque cualquiera dice, qué inteligente este hombre, brillante, la pintura, los detalles, mirá los gráficos, pero la mayor inteligencia era su corazón. Pero por otro lado, y aquí viene la segunda parte, lo que yo deduzco de la lectura y la imagen histórica que tengo yo de Leonardo es que era un genio, no era inteligente, estaba en otra categoría. Yo me acordaba del relato de Víctor Hugo Morales en el Mundial del 86, cuando la lleva Maradona, dice, la lleva el genio del fútbol mundial, que lo distingue de otros buenos jugadores, es un genio. ¿Qué viene a hacer eso? Y te lo puedo decir en una sola palabra, magia. Claro. Llega un momento que determinadas personas por acá, por acá, por acá, por acá, y de golpe la lámpara sale el genio. La inteligencia, la razón no alcanza. La razón no alcanza. Por eso el corazón decide y el cerebro justifica. Es decir, vos tomás una decisión y que son emocionales. Después el cerebro explica por qué tomaste esa decisión para que te entiendan o te crean los demás. Dicho yo creo que el corazón decide y la razón, el cerebro es la oficina de prensa que intenta explicar por qué te enamoraste de alguien o por qué decidiste ir para allá y no para allá. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y en la capacidad intelectual de Leonardo, porque hay un capítulo que tiene que ver con toda la inteligencia de Leonardo y de cada uno de nosotros, en la capacidad intelectual de Leonardo, lo primero que tenemos que poner es que el sustento de todo eso es la inteligencia emocional. Eso es lo que tiene que ver mucho. Sería el buen hombre, la bonomía. Sí, es el corazón, es el ver las cosas desde un modo diferente, que no es el estrictamente y el genuinamente racional o ejecutivo secuencial, sino que es la imaginación, la ensoñación, la mezcla con el arte. Cuando él hacía una pintura, era una mezcla de pigmentos. Bueno, la vida es una mezcla de pigmentos. Daniel, te propongo que hagamos un alto y a la vuelta conversemos sobre algunas pinturas fundamentales de Leonardo. Quiero saber tu impresión. Con gusto. Y que la compartamos con nuestros auditores. Daniel Pérez Rossetti. López Rossetti. Perdón, López Rossetti, La Gioconda y Leonardo. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Daniel López Rossetti. Estamos viendo La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, publicado por Editorial Planeta. Y decíamos que queremos volver a las pinturas. En la portada hay una imagen obviamente retocada de la Gioconda, también conocido como la Mona Lisa. Tú explicas ahí por qué sería la Mona Lisa, pero que su verdadero nombre es Gioconda. Y quería ver primero quién era la Gioconda, como primer tema. Hay muchas historias y muchas fantasías atrás de Leonardo, porque si hay un denominador común a la persona de Leonardo da Vinci, Alejandro, es la palabra misterio. De hecho, esa novela de Dan Brown tan importante, El Código da Vinci, solamente nace de la posibilidad del misterio de un Leonardo da Vinci. Entonces, si la Gioconda es él en imagen femenina, si tiene algo extraterrestre, si hay códigos secretos en su mirada, aparece un montón de esas cosas. Lo real y lo concreto, y hasta donde sabemos, por lo menos al día de hoy, es que la Gioconda fue una persona que era la esposa de un comerciante de telas, de sedas, de Il Giocondo, que después fue cada vez más rico y famoso, ¿no? Al principio, porque era el que importaba sedas y que vendía a los Medici, con lo cual era un negocio muy próspero. Y la esposa se llamaba Lisa Gherardini, la esposa del Giocondo. Como era la esposa del Giocondo, quedó la Gioconda. En el italiano antiguo, a las mujeres se decían Madonna. Y como ella era una Madonna, y el diminutivo de Madonna es Mona, y su nombre era Lisa Gherardini, quedó Mona Lisa. Por eso la podemos conocer como Mona Lisa o la Gioconda, que es la esposa de Il Giocondo. En el Louvre, en el espacio donde ella vive, todos los carteles y toda la información artística y científica relativa a la Gioconda hacen referencia como la Gioconda, pero es también la Mona Lisa. Tú ahí cuentas que era una mujer que se casó a los 15 años, que Leonardo la habría pintado a los 24 años, y que una de las magias de esa pintura, que otros habían intentado, pero que él lo logra en un sentido bastante más sublime, es que la Gioconda va siguiendo a Leonardo mientras Leonardo la pinta, por decirlo de alguna manera, porque los ojos siguen a quien mira la obra. Esa obra de arte tiene varias características. Varias, quizás podríamos decir muchas. Y una de las características son muy potentemente su sonrisa. Es una sonrisa ambigua, misteriosa, sonrisa llamativa. De hecho, si alguien está en casa y después ve una imagen de la Gioconda, o lo googlea y pone la imagen de la Gioconda y toma una hoja en blanco A4 y pone la hoja así, separa la cara mitad y mitad, va a ver que de un lado de la boca se ríe un poquito más del lado izquierdo que del derecho. Como la imagen que yo veo en mi campo visual derecho va a mi hemisferio cerebral izquierdo y viceversa, mi campo visual izquierdo va al hemisferio derecho, cuando yo junto en mi mente ambas imágenes, esa boca me da idea de ambigüedad. Es por esa sonrisa ambigua o misteriosa. Pero después, si alguien que esté en casa y quiere hacerlo, si mira fijo a los labios, al centro de la boca, va a ver esa imagen de ambigüedad. Pero si después centra su mirada en el entrecejo, es decir, acá, arriba de la nariz, entre los dos ojos, centra uno la mirada en el entrecejo, aquí,
y deja la mirada ahí, pero con su visión periférica le mira la sonrisa, va a ver que se ríe más. ¿Cómo se va a reír más cuando le miro el entrecejo? Y porque Leonardo acude a un elemento científico que él descubrió, que es que cuando vos mirás algo con tu visión periférica, los claros y oscuros, las luces y sombras se ven con más detalle. ¿Por qué? Porque lo que viene derecho, que va al fondo de mi mirada, va a una parte de la retina que se especializa en la visión del color y de la luz. Pero lo que está en la periferia entra por el ojo, pero va a los costados de mi retina. Y eso se especializa en luces y sombras. Y como él pintaba con una técnica que se llamaba esfumato, el esfumato es una técnica artística extrema, que es que no hay... Si yo dibujo algo, probablemente haga una línea para pasar de un color a otro. Él nunca hacía una línea. Claro, no tenía un trazo. No había un trazo, era un degradé fantástico donde no había líneas. Y en la sonrisa hay un degradé. Y hay un juego de imágenes de claro oscuro, luces y sombras. Donde si yo la miro con mi visión periférica se ve mejor. Con lo cual vos mirás la boca de la Gioconda y sonríe un poquito. Le mirás el entrecejo y con tu visión periférica, sin sacar la vista del entrecejo, se ríe más. Y pasa también lo que vos decís. Yo ahí lo pongo artísticamente porque lo cuenta ella, que él le da una característica en sus ojos para que ella, la Gioconda, pueda seguirlo en el estudio cuando él caminaba de un lado al otro. Vos te pones frente a la Gioconda y vas de un lado al otro y la Gioconda siempre te está mirando. Estás a la izquierda de la Gioconda y ella te mira. Te vas 4 o 6 metros para allá y te mira. Impresionante. Pero de esas tiene 20, ¿eh? Además tú dices una cosa que no es lo más importante, pero que tiene una pupila más grande que la otra. Anisocoria. Y hay una cosa. Él era tan detallista que yo estoy casi seguro que Lisa Gerardini, la Mona Lisa, la Gioconda, tenía anisocoria. Ya. Y esto uno lo dice 500 años después. ¿Por qué? Y porque si no, no lo hubiese hecho Leonardo. Ya. Tiene el punto negro, la pupila, uno es más grande que el otro. ¿Tú conversaste con el curador del Louvre de la Gioconda o tienes una idea o has leído por qué la Gioconda es un cuadro tan extraordinariamente famoso por el que todos tenemos que pasar si es que podemos hacerlo? Sí. La Gioconda tiene toda una historia que si asumimos que Leonardo era un genio, esto que vos decías, ¿no? Que era un genio, y esta es una de sus 2 o 3 obras más importantes, con lo cual ya es suficiente motivo para hacer una obra muy importante. También se le han agregado con el tiempo fenómenos de marketing. La Gioconda fue robada a principios del siglo pasado. 2 años después se la reintegró al Louvre. Eso también pudo haber empujado. Y después, desde Dalí hasta un montón, han pintado la Gioconda. Es algo que se ha reproducido. Tiene magia. Además, yo una cosa que no sabía, ¿por qué está en el Louvre? ¿Por qué está en Francia y no está en Italia? Porque es francesa. Y porque se la llevó cuando hizo su último viaje. Claro, cuando Uno de los cuadros que llevó. Cuando Leonardo, siempre hay una pica respecto a esto entre Italia hoy y Francia, hay una pica de fondo, porque no hay que olvidarse que si decimos como la obra más importante, la Gioconda de Leonardo da Vinci, está en Francia. Y si decimos La Última Cena, una obra extraordinaria, Vamos a ir ya a La Última Cena. está en Milán, está en Italia. O sea, uno está en un lado, otro está en otro. Pero sí, efectivamente, Alejandro, como decís vos, cuando él deja los estados italianos y cruza los Alpes, lleva 3 obras. Aparte de sus instrumentos, dibujos técnicos y cantidad de aparatos, instrumentos científicos, etcétera, lleva 3 pinturas.
y lleva la Santana, que es la Santana de la Virgen y el Niño, el San Juan Bautista y la Gioconda. Yo en la fantasía ahí digo que ella, cuando ella habla, dice, yo sé que en el cruce él llevó al San Juan Bautista, a la Santana, a la Virgen y el Niño, a la Santana y a mí. Pero yo creo que soy su preferida. Porque él no conoció a la Madre de Jesús, ni conoció a San Juan Bautista. A mí sí me conoció como la modelo y creó esta obra de arte que soy hoy en la tabla de Álamo, ¿no? Daniel, ¿qué nos puedes decir de la última cena? Porque tú narras ahí que es un cuadro maravilloso, que es realmente sublime, ¿eh? En que los apóstoles están sentados junto con Jesús, pero están por el mismo lado de la mesa. Aparece Judas de una manera distinta a lo que usaban los pintores tradicionales. En 2-3 minutos, porque lamentablemente nos vamos acercando al final del programa. Leonardo era un innovador, Alejandro, y era un provocador, era alguien muy distinto a lo normal, era alguien que tampoco estaba atado, necesitaba de sus mecenas, pero tampoco estaba atado al poder. Esa obra se la encomendó uno de sus más importantes mecenas, que era Ludovico Sforza, que vivía en su castillo, Ludovico, y en Santa María de la Grachie, a lo que hoy es unas 15 cuadras de distancia, kilómetro y medio más o menos, en el refectorio donde los monjes, donde los curas cenaban y almorzaban, había una pared muy grande donde le pidió una obra. Y le pidió, lo charlaron, y la obra resultó ser La Última Cena. Casi 8 metros por 4, inmensa. Con varias restauraciones, hoy se la ve muy bien, la ves y vale la pena verla. Y él ya hizo cosas distintas. Antes Judas estaba enfrente, alejado de los otros comensales. Acá está al lado de Jesús. Jesús nunca pudo estar sorprendido por la traición de Judas. Si Jesús todo lo sabía, si de hecho sabía que iba a morir. Estoy yendo al hecho bíblico. De hecho, vos mirás La Última Cena, no hay que olvidarse, es tan exquisita La Última Cena cuando uno se mete en los detalles, que hay que comprender, le llevó 4 años, hay que comprender que Leonardo le dio de cenar a Jesús. O sea, esta fue una cena que él le dio a Jesús. Y todos los personajes en esa cena, incluyendo a Judas, que vos decís, Alejandro, estaban de aquel lado de la mesa, estaban al lado de él. No era alguien separado de él, era uno más. Y vos tenés de izquierda a derecha el rostro de cada uno, el de Bartolomé. Tiene un rostro, vos lo analizás y tiene un porqué. Cada uno tiene un porqué. Y los vas encontrando y su movimiento corporal, Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Judas, Pedro, Juan, en el medio Jesús, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Tadeo, Mateo, Simón el Celote. Cada uno tiene algo y todos tienen... El único que tiene expresión de paz, serenidad y calma es Jesús. Porque él no se asombró cuando dijo, en verdad os digo que uno de vosotros hoy me va a traicionar. Claro. Todos se sorprendieron. Él no, si él ya lo sabía. Lo sabía. Entonces vos le mirás la cara a Jesús, está con absoluta tranquilidad, pero ves la cara de cada uno. Y cuando uno quiere agarrar un cuchillo para matar, pero para él ya era parte del plan divino. Daniel, junto con agradecerte, te hago una última pregunta. ¿Alguna recomendación de libro, algún libro que te haya gustado, algo que quiera compartir con nuestros auditores? Los libros son todos lindos. A mí me gusta ordenar los libros por los que releo con mayor frecuencia, que estén al alcance de la mano. Pero un libro que a mí me gusta mucho, porque no es un libro, son muchos libros. Depende no del libro, sino de mi edad, que es El Principito. Un clásico extraordinario. Y cuando yo lo leí la primera vez era un Principito, y cuando lo leí la última es otro. Me parece que a los 15 es un Principito, a los 30 es otro Principito, a los 40, a los 50, le encontrás distintas cosas. A los 50 me lo regaló mi amiga Carola Claro. Ah, mirá. Mi último regalo del Principito, precioso. Pienso lo mismo que tú. A un amigo, Diego, cumplió 50 años, mirá vos esto, y le regalé El Principito.
sabiendo obviamente que lo tiene. Y le puse en la dedicatoria que le regalaba un libro nuevo. Porque El Principito a los 50 es otro libro. Un libro para todos los tiempos, ¿ah? Una gran recomendación de Daniel López Rossetti, autor de La Gioconda, y Leonardo, que además nos ha deleitado con esta conversación. Te agradezco esta visita a Chile, a nuestro programa Historia, Libro y Bandera, y cuando tenga otra novedad, tienes tu casa. Gracias, Alejandro, por la invitación. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libro, como cada semana en Historia, Libros y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar un libro de George Steiner, La idea de Europa. Esta obra es un sencillo análisis sobre el viejo continente que tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa que califica a Steiner como un gran humanista. Y la gracia es que analiza el continente europeo no solo desde el punto de vista de sus instituciones, de la valoración de la democracia o la integración que se ha producido en las últimas décadas, sino también como una entidad cultural y con raíces históricas muy profundas. De esta manera, el pensador fallecido hace pocos años analiza la importancia de instituciones jurídicas, de la literatura, pero también del cristianismo. Y también percibe ciertas amenazas que podrían verterse sobre Europa y significar un cambio en su trayectoria. Me parece que este es un libro breve, sencillo y de primer nivel para acercarse a la historia y a la cultura europea milenaria. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.